tema del día. Saludamos a esta hora del día al ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna. Señor ministro, muy buenos días, como siempre, acá en su casa, en Colombia Radio. Muchas gracias, muy buenos días para toda la audiencia y para ustedes. Bien, séptimo debate, falta uno de la reforma constitucional o el acto legislativo para la jurisdicción o la justicia agraria en Colombia. Sus impresiones, especialmente por el consenso, ¿no? Votado por unanimidad. Ayer tuvimos esa gran noticia, por unanimidad, la Comisión Primera de la Cámara aprobó en séptimo debate, ya solo falta uno, el último, en la creación de la jurisdicción agraria que le va a llevar justicia a las campesinas, a los campesinos de nuestro país que nunca han tenido esa posibilidad de resolver los conflictos que surgen por la vida en el campo de modo razonable, con asistencia del Estado, con un juez que escuche y que decida en derecho y que permita pasar pues esa oscura noche en la que los pleitos del campo se resolvían a bala. Así que es una muy buena noticia. Nos falta el último debate, que será yo creo que la semana subsiguiente, por ahí hacia el 12, 14 de junio, y ya, si bien nos va, será una realidad la jurisdicción agraria en nuestro país. Bien, ministro, el tema que se había hecho ruido antes de esta votación por consenso y unanimidad, eso es clave resaltarlo así, en letras mayores, en luces de neón, si se pudiera, es el tema de los juzgados agrarios. ¿Cómo se resolvió este tema del Tribunal Agrario? Había algunas voces de reparo del mismo sector judicial al respecto. ¿Cómo se va a solucionar? Mire, logramos ahí también construir un consenso. Habrá, cuando ya el acto legislativo se desarrolle, unos jueces agrarios en los territorios, y esperamos tener el mayor número posible de jueces en los lugares más apartados, que resolverán en procedimientos rápidos y sencillos los pleitos. Luego habrá una segunda instancia de unos tribunales agrarios regionales. Seguramente habrá unos 5 o 6, un tribunal agrario del Pacífico, otro del Caribe, uno de la región andina, uno de Oriente, en fin, así lo tenemos pensado diseñar, y en general ahí terminará el proceso. Y si fuera necesario excepcionalmente por alguna cosa de unificar jurisprudencia o algún reclamo de ese tipo, llegar a una alta corte, pues dependiendo del tema del que se haya tratado el asunto, irá a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, si es lo agrario entre particulares, y al Consejo de Estado, sección primera, si es un tema en el que estuvo demandado el Estado, pensemos la adjudicación de un baldío o una licencia ambiental o un plan de ordenamiento territorial que estuviera demandado, entonces irá al Consejo de Estado. Pero los jueces de instancia serán los mismos, no se separa en las instancias del procedimiento, sino que el mismo juez lo resuelve todo y ya solo es la hipótesis de la alta corte lo que haría que coja una u otra vía. Ministro, discúlpeme si lo que hago es insistir en el tema, pero no es otra cosa que aclarárselo a quienes lo están escuchando, porque es que esto evolucionó en cuestión de horas, esto que usted está hablando, porque dentro de esa discusión amplia y necesaria en democracia en el Congreso, hace un par de días, y usted creo que estaba allí, por supuesto, al frente de la defensa del proyecto, pues se puso sobre la mesa que no era necesario crear esas instancias regionales y que en algunos casos la Corte Suprema y en otros el Consejo de Estado podrían dirimir cualquier situación que fuera necesaria en el sector agrario. Pero entonces se supera ese tema, sí va a haber instancias regionales. Totalmente superado, y sí, así es, y por supuesto que no es ninguna molestia responderle y aclararle. Esa es mi obligación y lo hago además con mucho gusto. Efectivamente, habrá los jueces de primera instancia en los territorios, luego unos tribunales regionales, eso una vez que se haya desarrollado el acto legislativo. Y, digamos, la idea de la que se prescinde es la de crear una corte agraria, que había, digamos, ahí no había consenso, y aquí nos pareció muy importante, dado que es un tema de justicia, que hubiera esa aceptación generalizada de la idea, y por eso la instancia de cierre, si es que se requiere, porque eso no siempre no en todos los casos se requiere, será o bien la Corte Suprema o bien el Consejo de Estado, y todos, tanto las altas cortes como el Poder Judicial, como el Congreso, todos los partidos, el gobierno también,
concluimos en que esa era la mejor idea. Claridad. Queda claro. Sí, como debe ser. Y gracias por hacerlo, ministro. Queda claro, entonces, se llegó a consensos, había una discusión válida en el Congreso. Bien. Y se llegó a un consenso para que sea tal cual como lo acaba de explicar el ministro. Bien. De manera muy didáctica. Ministro, le cambio de tema a las 7:08 para preguntarle cómo está el proyecto de sujeción a la justicia por parte de las organizaciones criminales. Sí, señor. El ponente principal, el senador Ariel Ávila, radicó el día de anteayer, creo, o ayer, puedo equivocarme, la ponencia para primer debate. Esa ponencia recoge buena parte del proyecto original, pero yo creo que lo mejora en algunos aspectos, le introduce algunas modificaciones, como siempre ocurre, y ya radicada la ponencia, entonces está en manos de la Comisión Primera del Senado agendar el inicio de la discusión. Yo creo que eso va a ocurrir la semana entrante, no sé si en la sesión del martes, la del miércoles o la del jueves, pero ya está todo listo para iniciar la discusión de primer debate la semana entrante. Eso. Señor. No, qué pena, claro. Fernando. No, le quería preguntar, va avanzando. Como ya por estos días, ministro, pues empezamos a hablar del término de las sesiones ordinarias del Congreso, quedan 20 días, 20 de junio, ya de hecho usted nos decía que la jurisdicción agraria, pues seguramente sí va a alcanzar a salir antes del 20. Estos otros proyectos, como el que usted está hablándole de sujeción a la justicia, humanización de cárceles, ¿cómo están los tiempos, los ritmos? Porque esto es de ritmo, ¿no? El Congreso tiene cualquier cantidad de proyectos allí en carpeta, los de su cartera van a buen ritmo, teniendo como referencia esa fecha del 20 de junio, que es cuando terminan las sesiones ordinarias. Mire, en los que es necesario tenerlos aprobados en forma definitiva antes del 20 de junio son el de jurisdicción agraria y el acto legislativo de cannabis y el acto legislativo de campesinada, que ya están prácticamente listos. El de cannabis seguramente el lunes de la próxima semana quedará aprobado también el séptimo debate, o por lo menos es lo que yo auguro. Está citado para el lunes, para concluir un debate que ya comenzó, pero que no ha terminado. Los otros proyectos, el de sujeción a la justicia y el de humanización de cárceles, no importa que llegue el 20 de junio, esos pueden seguir después, desde que se le dé algún trámite, alcancemos a terminar el primer debate, que es en el que estamos, se pueden seguir en la próxima legislatura, o sea, a partir del mes de julio. Aspiramos a que se logre más que el primer debate, ojalá los primeros dos, pero con que se dé un debate es suficiente y los continuamos a partir del 20 de julio. Ministro, reiterando entonces, cannabis y jurisdicción agraria, ¿y cuál es el otro, el tercero que tiene que estar antes del 20? Campesinos como sujetos de derecho. Que avanzó ayer, ya nos decía usted, tuvo un avance bien importante ayer también en comisión. Bien. ¿Cómo va el tema de cannabis, ministro? Mire, yo creo que va bastante bien. Por supuesto que es un tema que suscita muchísima controversia. No es la primera vez que se propone la supresión, digamos, de la prohibición de consumo de cannabis de la Constitución, pero nunca se había llegado tan lejos y ya también estamos a dos debates y yo creo que hay suficiente ambiente en el Congreso para aprobar esa reforma, porque mire, es que no hay peor idea que la de prohibir una sustancia que todos sabemos que hace daño para la salud. Es cierto que hace menos daño que el alcohol, es cierto que hace menos daño que el tabaco, pero claro que hace daño. Pero prohibirla no evita el consumo. Prohibirla lo que hace es que al consumo le agrega la ilegalidad. Entonces no es lo mismo ir a comprar una cerveza, una botella de aguardiente en el supermercado, que las personas que han decidido consumir marihuana, pues ir a un sitio ilegal en el que está ese entorno de ilegalidad, en el que además no hay garantía de saber qué es lo que le venden, ni un precio controlado, y que el Estado no puede diseñar políticas de prevención como sí las puede diseñar con el tabaco, con el alcohol. Entonces, a eso es a lo que le apunta el proyecto, al tener un consumo de cannabis adulto regulado, como el que ocurre hoy con el tabaco o con el alcohol. Yo creo que eso es una muy buena idea y aspiro a que el Congreso lo apruebe en los dos debates que faltan. Yo estuve esta semana en todo el debate, en el séptimo debate que no ha concluido, y entiendo pues
la controversia muy amplia que suscita el proyecto, pero creo que va a ser aprobado. Ministro, usted hablaba hace un momentico de que algunos proyectos como el tema de humanización de las cárceles, pues bueno, de repente tiene un chance de unos días más. Sin embargo, ya hemos visto que han venido adelantando labores en ese sentido y es que justamente ahora contábamos uno de los más recientes encuentros que tuvieron lugar en el Buen Pastor, donde Mario Mendoza estuvo en el marco de esto, de Cultura para la Libertad por la Resocialización y también en el marco de este proyecto de humanización de las cárceles, conversando a través de la literatura, del arte, de las letras, de la cultura, con más de 50 mujeres que hacen parte de este centro penitenciario. Se viene igual trabajando en actividades para promover todo el tema de resocialización y la humanización de las cárceles. Todos los días desarrollamos actividades de ese tipo y viera usted lo importante que es llevar bibliotecas a una cárcel, llevar educación, también cultura, a veces también algo de practicar un deporte, un momento de ocio. Es muy importante porque estas personas, por supuesto, que están privadas de su libertad, pero no están privadas de su vida, de su dignidad. Y a partir de eso estamos intentando lograr que cuando termine la pena, estas personas salgan de allí con menos riesgo de volver a cometer delitos, que se puedan reintegrar plenamente a la sociedad. Entonces piense usted de una persona que tiene una tremenda afición a la danza, a bailar, y que allí en los años de cárcel encuentre unos profesores de danza y cuando salga de la cárcel pueda trabajar en una compañía de danza, o una persona que aprenda, no sé, por su habilidad para escribir, a redactar documentos, a hacer distintos tipos de memoriales o hasta escritos pues de cierto valor artístico. A todo eso le estamos apuntando. También a educación más formal, ¿no? A que terminen su primaria, terminen su bachillerato, y si viera lo importante y lo conmovedor que es ir a las cárceles con esa oferta institucional. Clave entonces todas estas noticias que nos entrega como siempre el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna. Ministro, ¿cómo va la gripa? La gripa tremenda, es que estuve el otro día en una cabina de radio ahí de un sitio informativo de la Presidencia de la República y parece que ahí andaba un virus de prolongada acción y todavía lo tengo. Uy, no, ministro. Sí, raro. Que el virus lo agarró aquí, no, hombre. Ahora dice, solo por teléfono los atiende. No, bienvenido como siempre, ministro. Que no me mejore todo solo por teléfono. Panelita con limón y jengibre. El jengibre, ministro, hay que meterle al jengibre ahí y a la cúrcuma. Exacto, cúrcuma. Voy a ahorita a tomarme un agua de cúrcuma. Cúrcuma, espectacular la cúrcuma para subir defensas. Ministro, muchas gracias. Y en la defensa de estos proyectos de reforma, de cambio en el sector de la justicia. Tensos 20 días vienen para usted, ministro. Tensos, sí, pero ahí estaré a su disposición con el mayor gusto. Muy bien, el ministro de Justicia, Néstor Javier Iván Osuna, atendiéndonos aquí en Colombia Hoy Radio con importantes mensajes, declaraciones, especialmente con el consenso de la jurisdicción agraria, pero explicó el ministro aquí cómo quedan los tribunales. Sí, exacto. ¿Quiénes van a tomar las decisiones? Sí va a haber una última instancia solo de llegar a ser necesario donde las altas cortes, en este caso el Consejo de Estado y la Corte Suprema pues tendrían que llegar y fallar. Pero antes de eso, y si no llegara a ser necesario, pues van a estar los jueces regionales que crean la jurisdicción agraria ejerciendo justicia o haciendo justicia. Colombia Hoy Radio.